desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la sección que Gustavo Efrón, director de Nueva Sion, nos presenta desde Argentina. ¿Qué tal, Gustavo, y de qué nos vas a hablar? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, voy a hablar sobre las tensiones que condensan hoy la palabra sionismo, ¿no? Y los equívocos y las múltiples interpretaciones que han reinaugurado nuevas versiones del sionismo en muchos lados respecto de, bueno, qué significa esta palabra, ¿no? Algo así, digamos, le titularía esto algo así como cuando el significante se convierte en condena, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos una época donde las palabras parecen haber perdido espesor histórico, ¿no? Se pronuncian rápido, circulan velozmente y muchas veces llegan antes que el pensamiento. Algunas se convierten en etiquetas identitarias, otras directamente en instrumentos de acusación moral. En el debate público contemporáneo de hoy en día a nivel global, en Argentina lo vemos, pero imagino que también en muchos lugares del mundo, imagino en España, pocas palabras condensan tantas tensiones como la palabra sionismo, ¿no? Para algunos, el término remite a la historia del movimiento emancipatorio nacional, ¿no? De la emancipación nacional judía surgida en Europa del siglo XIX. Para otros, representa una experiencia histórica ligada a la supervivencia de un pueblo perseguido durante siglos. Para otros más se asocia exclusivamente con la política del Estado de Israel y particularmente con la ocupación y el conflicto palestino-israelí, ¿no? El problema no es que existan interpretaciones diferentes. Eso forma parte natural de toda discusión democrática o intelectual. El problema comienza cuando una palabra deja de ser discutida y pasa a funcionar como condena automática, ¿no? Cuando ya no describe una posición política, una tradición histórica o una corriente ideológica, sino una esencia maligna homogénea. Eso es justamente lo que analiza Isabel Steinberg, la psicoanalista argentina, en su artículo Resemantizar al sionismo que publicamos desde Nueva Sion hace poco, ¿no? Este texto, propone una reflexión especialmente valiosa porque evita tanto la apologética simplificadora como la demonización, ¿no? La demonización automática, y sobre todo porque introduce una dimensión fundamental para entender el presente, que es el problema del lenguaje, ¿no? No se trata solamente de Medio Oriente, se trata de cómo las sociedades actuales construyen enemigos simbólicos, ¿no? En ese punto es imposible no pensar en Jacques Lacan, ¿no? Por momentos las sociedades no discuten ideas, sino que administran, por decirlo así, palabras malditas, ¿no? Términos que dejan de funcionar como conceptos abiertos, históricos y discutibles, para convertirse en signos cerrados, absolutos, condenatorios, ¿no? Eso parece ocurrir hoy con la palabra sionismo, ¿no? Ya no designa solamente un movimiento político nacido en Europa del siglo XIX, ni una tradición plural de pensamiento judío sobre la autodeterminación, ni siquiera las múltiples corrientes que atravesaron la historia de Israel, ¿no? En muchos espacios públicos sionistas se ha transformado en una injuria, un significante congelado. En ese sentido, el artículo, ¿no? de Isabel Steinberg captura precisamente este desplazamiento y lo hace desde un terreno particularmente fértil para pensar el presente. El psicoanálisis. Allí aparece una pregunta que excede la coyuntura de Medio Oriente y toca una fibra más profunda de nuestras democracias actuales. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje deja de mediar la realidad y comienza a organizar el odio? En ese punto resulta inevitable recordar a Lacan, ¿no? Porque para Lacan el sujeto humano está estructurado por el lenguaje, no somos dueños absolutos de las palabras.
Más bien habitamos una red simbólica que nos precede y nos condiciona. El problema comienza cuando esa cadena simbólica se rompe y un significante queda fijado, endurecido, cristalizado. Lacan llamaba a eso holofrase, un momento en el que la palabra deja de abrir sentidos y se vuelve una totalidad compacta. Eso es precisamente lo que Steinberg observa cuando se describe la dupla judío-sionista, ¿no? Funcionando como una condena automática. Ya no hay matices, diferencias internas, debates políticos, izquierdas y derechas israelíes, tradiciones religiosas o laicas, memorias históricas diversas. Todo queda reducido a una esencia maligna homogénea. En términos lacanianos, el significante deja de circular y se convierte en signo. Y cuando eso ocurre, el lenguaje ya no organiza el conflicto democrático, ¿no? Se organiza la segregación. Pero quizás quien mejor tradujo esa lógica al terreno político actual fue Slavoj Žižek, ¿no? El filósofo esloveno, heredero heterodoxo de Lacan, que lleva décadas insistiendo en que las sociedades necesitan fabricar figuras sobre las cuales proyectar sus contradicciones internas. Y el antisemitismo ocupa, para Žižek, un lugar privilegiado en esa mecánica paranoica. El judío aparece como aquella persona a la que se le atribuye un poder oculto, capaz de explicar simultáneamente el capitalismo financiero, el cosmopolitismo liberal, el comunismo, la decadencia moral o cualquier crisis sistémica. Žižek dice que la eficacia del antisemitismo reside justamente en que permite evitar el verdadero análisis político. En vez de enfrentar contradicciones estructurales complejas, se construye un enemigo absoluto que condensa todas las ansiedades sociales. Por eso el problema no comienza cuando alguien critica a un gobierno israelí. Las sociedades democráticas necesitan criticar gobiernos, ejércitos y políticas estatales. El problema aparece cuando sionismo, la palabra sionismo, deja de nombrar una corriente política concreta y empieza a funcionar como código universal del mal. En ese instante el discurso ya no describe, simplemente acusa. Y aquí aparece, me parece, una figura fundamental para pensar el drama israelí desde dentro propio del judaísmo, ¿no? El filósofo y científico israelí Yeshayahu Leibovich, ¿no? Probablemente uno de los intelectuales más incómodos de la historia de Israel. Leibovich fue un crítico feroz de la ocupación israelí posterior a 1967, mucho antes que gran parte de la izquierda internacional advirtiera que el dominio permanente sobre otro pueblo terminaría corrompiendo moralmente a la sociedad israelí. Pero precisamente por eso su figura resulta tan importante hoy, porque jamás abandonó la defensa radical de la existencia de Israel. Para Leibovich el problema comenzaba cuando el Estado se convertía en objeto de sacralización, cuando el nacionalismo reemplazaba la ética, cuando la identidad colectiva transformaba todo en idolatría. Sin embargo, también entendía algo que buena parte de los discursos contemporáneos parecen olvidar. El sionismo no nació como proyecto imperial, sino como respuesta histórica al fracaso de la emancipación judía europea y a siglos de persecución. Esta tensión yo creo que es central, porque permite escapar tanto de la apologética nacionalista como de la demonización simplificadora. Leibovich desconfiaba profundamente de quienes convertían a Israel en una entidad metafísica, pero también habría desconfiado de quienes transforman hoy la palabra sionista en una categoría deshumanizante. La tragedia contemporánea es que gran parte del debate público perdió la capacidad de sostener complejidades. Todo debe organizarse rápidamente entre víctimas absolutas y verdugos absolutos. El algoritmo premia la simplificación moral. Las redes sociales transforman el lenguaje político en consignas afectivas
Y en ese clima el significante sionismo se vacía de historia y se llena de fantasmas. Y aquí aparece otra dimensión importante del problema, la velocidad emocional con la que funcionan hoy las discusiones públicas. Las redes sociales no favorecen la complejidad, premian la indignación instantánea. Las plataformas digitales transforman conflictos históricos larguísimos y extremadamente complejos en narrativas binarias, aptas para consumo inmediato. Y en esa lógica, el matiz se vuelve sospechoso. La duda parece tibieza, tibieza moral, ¿no? Y la contextualización histórica corre el riesgo de ser interpretada como justificación. El resultado es un clima discursivo donde cada palabra debe alinearse rápidamente con un campo moral absoluto. Precisamente por eso resulta tan importante recuperar figuras intelectuales capaces de sostener tensiones incómodas, ¿no? Lacan permite comprender cómo opera el lenguaje cuando deja de mediar la realidad y comienza a rigidizar identidades, ¿no? Zizek ayuda a pensar cómo las sociedades contemporáneas producen enemigos, enemigos imaginarios, capaces de condensar ansiedades económicas, políticas y culturales. Y Leibovich recuerda algo esencial, que la crítica, precisamente, la crítica es parte esencial de la misma existencia, ¿no? Eh, es algo profundo de la sociedad israelí. Eh, Tal vez esa sea una de las contribuciones más importantes del pensamiento judío crítico contemporáneo. Mostrar que existe una diferencia radical entre cuestionar políticas concretas y transformar a una identidad entera en encarnación metafísica del mal. Porque cuando eso ocurre, el debate político deja de ser político, yo creo. Se comienza en teología secular. Y las teologías políticas siempre necesitan herejes, demonios y enemigos absolutos. Leibovich entendía muy bien ese peligro. Por eso rechazaba tanto el nacionalismo mesiánico como la idolatría estatal, pero también entendía que la existencia de Israel estaba ligada a una experiencia histórica, concreta, de persecución, expulsión, exterminio, que no podía simplemente borrarse del análisis, ¿no? A veces me da la impresión de que ciertos discursos actuales pretenden analizar el conflicto israelí-palestino como si la historia comenzara en 1967 o incluso en los meses anteriores, ¿no? Pero ninguna tragedia histórica puede comprenderse amputando siglos enteros de experiencia colectiva. Eso no significa negar el sufrimiento palestino ni justificar políticas estatales, significa asumir que la historia rara vez ofrece inocencias perfectas, ¿no? Y justamente ahí aparece el desafío intelectual más difícil. ¿Cómo sostener simultáneamente la empatía, digamos, o el acercamiento hacia el sufrimiento palestino, la crítica a decisiones del gobierno israelí y a su vez el rechazo a la demonización antisemita? Las sociedades polarizadas suelen rechazar esta posición porque exige pensar en lugar de reaccionar. Y sin embargo, quizás esa incomodidad sea precisamente el punto de partida indispensable para, yo diría, reconstruir un lenguaje político menos degradado, porque el deterioro democrático no comienza solamente cuando aparece la violencia física o la censura estatal. A veces empieza mucho antes, cuando las palabras dejan de poder pensarse y solo pueden usarse como armas identitarias. Ahí el problema deja de ser exclusivamente judío, israelí o palestino. Se convierte en un problema universal, yo creo, porque toda sociedad que naturaliza la deshumanización simbólica termina debilitando su propia capacidad de convivencia democrática. Lo para mí inquietante es que este fenómeno no surge solamente desde los márgenes extremistas. Steinberg lo dice, ciertas narrativas conspirativas sobre el lobby judío o el poder sionista o la manipulación global reaparecen incluso en espacios que se autoperciben progresistas y emancipatorios. La paradoja no es nueva.
el antisemitismo siempre tuvo una capacidad extraordinaria para adaptarse ideológicamente. Fue clerical, racial, nacionalista, fue revolucionario, aristocrático, plebeyo, de derecha, de izquierda, tuvo distintas manifestaciones. Bueno, creo que todo esto está dando vuelta hoy en este problema que a mí personalmente me preocupa mucho. Pues nos encanta que hayas podido expresar todas estas ideas porque este problema nos preocupa a todos, especialmente a los judíos y a veces hasta a los no judíos que tienen algún pensamiento que hoy en día ya supone ser sospechoso, ¿no? Porque aquel que sigue reconociendo, no siendo judío, la existencia del Estado de Israel, por ejemplo, ya es digno de una sospecha y una clausura, una censura en torno a sus ideas. Te agradecemos que nos hayas reivindicado todas estas figuras, desde la autora Isabel Steinberg a figuras como Lacan, Zizek o Leibovich, que todos aportan pensamientos muy útiles para poder enfrentar a esta lacra actual. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Un abrazo, un saludo a todos el equipo y a la audiencia.